aquí Rosita, Norelki, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en sus exámenes? ¿Todo bien? Buenas tardes, licenciado. Hola, Ana Lucía, ¿cómo está? Gusto saludarle. Licenciado. ¿Cómo les fue en sus parciales? Ya ganaron con los 2 parciales, ya no se preocupan. Así es que ganamos experiencia. siempre se gana. Siempre se gana. ¿Cómo les fue en notariado ayer? Hola, Carla. Regular, licenciado, pero éramos positivamente esperando que todo sea para bien. ¿Por qué regular? Porque la verdad creo que la mayoría de compañeros congeniamos en lo mismo, venir y decir que el licenciado nos da muy poco tiempo para hacer su examen. Nos solicita demasiado y la verdad es que no alcanza el tiempo. ¿Y cuánto les da? Nos dio, esta vez nos amplió un poquito más el tiempo, nos dio 1 hora, pero al igual que usted tiene el método de evaluación de preguntas directas, pero el licenciado nos pide mucho citar la ley y no es un artículo, sino son 4, 5, 6 artículos y no alcanza el tiempo para poder escribir tanto. Ok. O sea que todavía no les ponen temas de redacción. No, todavía no, él indicó que hasta el próximo semestre. Ok. Bueno, pues hasta el otro semestre, dice Manuel. Bueno, pues les deseo muchos éxitos y que todo. Fíjense ustedes que mis catedráticos, Gustavo, si tengo algún catedrático así. Vean, tal vez ustedes dirán que soy un ogro o dirán que soy muy cuadrado, pero la visión, sí, él fue mi catedrático, Juan Carlos López Pacheco. Muy bueno, la verdad. Él lleva, si imagínense, yo llevo ya años de que salí a la universidad y él sigue ahí. Pero sí, lo que pasa, muchachos, es que voy a agarrar 5 minutos para explicarles esto nada más. Hay un tema muy importante que tal vez ustedes no lo ven porque son muy jóvenes, o no sé si no lo ven, o tal vez sí lo ven algunos o no lo quieren ver, pero es en cuanto a el currículo, la currícula educativa que tenemos y en cuanto al nivel de conocimiento que tenemos todos, que es muy deficiente. Entonces, no sé quiénes de acá son maestros, quiénes son bachilleres, quiénes son peritos contadores, administradores. Sin embargo, sí afecta mucho el grado de escolaridad, perdón, o el nivel de escolaridad, que es lo que la palabra correcta que todos tenemos, porque yo hubo un tiempo que di primer semestre en la universidad, que es pues lo general, ¿verdad? No, yo sé, Aurora, yo sé, no, yo sé que no es por mí, o no se va, pero al final yo lo primero que les ponía a hacer a los muchachos eran sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Y cuál creen ustedes que era el resultado de algunos o de la mayoría? Les ponía a hacer divisiones presencial. ¿Qué cree Rosita que me respondían todos? Fatal. No me respondí bien. Me imagino que era un dolor de cabeza. Y la pregunta que yo les hacía era, ¿por qué se metieron a estudiar Derecho? Yo creo que a ustedes se las hicieron en el primer semestre. Y me decían, porque aquí no se ven números, porque aquí no tenemos que hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Yo les decía, están mal. Y les ponía ejemplos. Entonces, creo yo que el método es la manera que lo explique. Y 2, sí es un tema muy importante, estimados amigos, para ustedes, para mí son mis amigos, aunque no los conozca, pues porque nunca quisieron encender las cámaras. Estamos a un mes del examen final y no logré que encendieran las cámaras, pero para mí son mis amigos. Gracias, Gustavo. Entonces, gracias, Nedelia. Entonces, al final, hola, Carlita, hola, Karina. Entonces, hola, Ana. El tema es que ustedes se están preparando para la vida y creo yo que el esfuerzo que ustedes deben de hacer
también es importante y ustedes pregunten. Yo les quiero hablar algo. El examen que yo les hice fueron 10 preguntas sencillas. Y yo no soy de los catedráticos que los desilusiona, pero ya he calificado a algunos porque yo los califico personalmente, no pongo a ningún auxiliar. Y yo digo, volvemos y repetimos. No sé qué pasa, no sé, pero al final ya es un tema personal. Entonces, la verdad, ustedes tienen que poner de su parte también. No estoy diciendo que todos, porque aquí hay muy buenos. Ya la mayoría ganó con la nota del primer parcial, la mayoría tuvo 30 y no les puse 30 porque yo haya querido ni por conversar con ustedes, sino simplemente porque se lo merecían. Pero nunca olviden, jóvenes, que los abogados somos el gato de 3 pies. Uno en la calle, uno en la cárcel y uno en el cementerio. Porque al final, pues hay gente que no tolera y por 100 quetzales mandan matar a los abogados, por 200 quetzales. Entonces yo los insto a que no se desanimen, a que no se desilusionen, sigan estudiando, sigan leyendo y pues bueno, cualquier duda que tengan, realícenla pues y para eso están. Y acostúmbrense a hablar porque se recordarán de mí en los privados. El privado es un examen de nervios. El privado es un examen más de nervios que de otra cosa. Y ojalá el segundo semestre, había una conferencia hace unos días que no la pude escuchar, pero me parece que al próximo semestre ya estamos de manera presencial. Va a ser un gusto poderlos saludar, por lo menos si nos miramos, si están en otras secciones, porque la presencialidad es muy importante. ¿Cómo me fue a mí en los exámenes? Me decían a mí. Por ejemplo, aquí me dice, la verdad, no estamos diciendo, le contestaba a la compañera, hay uno que dice, ¿cómo me fue a mí? Con Juan Carlos López Pacheco, recibí 2 semestres con él. Y el primer semestre, yo todavía ganaba con 51. Y el primer semestre, el notariado 1, lo gané con 52. Y el notariado 2 me apliqué y lo gané con 90 y algo. Pero al final es la manera en que ustedes lo tomen. Es una reflexión que siempre les hago, ¿verdad? Pues no sé, Norel, si Dios nos da la vida, aquí estaremos. Y pues como uno está a lo que disponga la facultad, a veces me toca en la tarde, a veces me toca en la noche, pero aquí estoy. Yo doy mi número de teléfono para apoyarles a todos en lo que necesiten y ahí estaré a la orden. Entonces, pues supuestamente, Ricardo, es el próximo semestre. El próximo semestre ya regresamos todos a la presencialidad y es un tema muy importante. Ustedes, la mayoría acá son carnet 2020, ¿verdad? Creo yo. Entonces, solo estuvieron. Sí, licenciado. Solo creo que fueron a la universidad un mes, ¿verdad? Creo yo. Yo creo que fue hasta marzo, como el 11 o el 13, recuerdo yo. Sí, no saben de lo que se perdieron. Solo estuvimos para el primer parcial presencial. Sí, exactamente. Sí, así es. Alan dice, empezamos en 2020 hasta el 15 de marzo. Sí, se perdieron, miren, esas aglomeraciones de estar guardando lugar, esas cuestiones que uno les llegaba y les preguntaba, ¿cómo están, jóvenes? ¿Entendieron? Sí. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? No. Bueno, entonces guarden todo, vamos a hacer un examen corto. Y ahí todos empezaban a preguntar. O, por ejemplo, ir a comer los chucos, pues cuando uno salía al medio. Bueno, ahora cambiaron todo, pues los comandos. Yo soy carnet 2003, señales. Entonces, o 2002, 2003 soy yo. Entonces, al final, ojalá logremos entrar sí, guardar lugar, sí lo vivimos, sí, exactamente, todo está lleno, pues entonces, yo el consejo que les doy hoy se lo decía a mi cliente en la mañana y se lo digo a ustedes porque ya con esto cierro. Vivan cada etapa de la vida con pasión. Ustedes ahorita son estudiantes y vivan cada etapa de esta vida con pasión. Si ustedes van a estudiar el día de hoy, concéntrense en la clase de hoy y disfruten la clase así como yo me la disfruto con pasión, porque ustedes y yo estamos dejando algo acá que ya no regresa, que es el tiempo. Si ustedes se van a comer una su hamburguesa, una su pizza, un su pepianjo, con lo que sean,
olvídense del que voy a subir tanto de peso, esto, el otro. No, o sea, cómanselo con pasión. Si van a hacer ejercicio, olvídense de todo y sáquense el cubo, como decimos los guatemaltecos, y suden hasta más no poder. Si se van a leer un libro, léanlo con pasión. Todo en esta vida es por etapas, ¿ya? Y al final, ya se nos fue febrero, marzo, abril. ¿Cuándo es el examen final? El 25 de mayo. Estamos a un mes de que finalice el semestre. Así es. Entonces, para mí siempre es un gusto y es un honor poder tener personas como ustedes dándoles clases. Y de todo esto, pues obviamente obtenemos el conocimiento y pues que nos conocemos, ¿verdad? Y en la calle, pues nos vemos, porque primero Dios, ustedes van a ser 26 de mayo, así es, Florian. Van a ser abogados y notarios, entonces les va a ir bien, primero Dios. Ahí van a ver que les va a ir bien. Solo, pues, no se desanimen, pues, o sea, si el abogado les da, el licenciado les da una hora, es a lo mejor porque quiere ver. Si López Pacheco les da notariado, miren, muy bueno, aprovechenlo. Es un poquito enojado, no sé cómo será ahora, ya tengo años de no verlo, pero él es muy bueno, la verdad, él es muy bueno. Y al final, lástima que ya no le dio Neri Muñoz, era otro excelente catedrático, un doctor, miren, muy bueno. Pero en fin, nos van formando a nosotros y nosotros los formamos a ustedes, y esa es la cadenita, porque tarde o temprano nosotros vamos a entregar la estafeta y les toca a ustedes. Bien, jóvenes, no se olviden que tenemos hasta hoy a las 11 horas con 59 minutos para entrega del trabajo. Ya he recibido varios trabajos ahí y pues bueno, espero que todos lo hagan. He calificado algunos trabajos y se trata de que ustedes vayan aprendiendo. Sí, muy bueno. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna duda de lo que vimos la última vez? ¿Se recuerdan que platicamos la última vez? La confesión judicial. Ok, ¿les quedó alguna duda de eso? ¿O todo está claro? Disculpe, Liz, si pudiera hacer un repaso, perdone que con todos los exámenes yo tengo la cabeza revuelta. Con mucho gusto. Perdone. ¿Qué es la confesión judicial, Aurorita? Bueno, Aurora, perdón, pues yo digo a veces bromeando, pero uno tiene que tener cuidado cuando bromee. ¿Qué es la confesión judicial, Aurora? No, está bien, Liz. Pues yo tenía también como las diapositivas que usted nos envió, no estaba hasta esta diapositiva, ¿verdad? Me imagino que esto va a ser para el final. Pero yo también le había tomado captura. Ok. Ahí lo puse. La confesión judicial, en pocas palabras, es obviamente la declaración de parte. Y la última clase, pues vimos todos los requisitos y todos los procedimientos correspondientes que se deben de establecer y se deben de llevar dentro del procedimiento que establece el Código de Trabajo. Y vimos que en el artículo 354 del Código de Trabajo es el único artículo que de una u otra manera hace referencia a la confesión judicial. Y pues nos establece que si el actor solicita la confesión judicial de la parte que se está demandando, pues esta misma se va a proponer para el día y hora que el juez señale a la primera audiencia. Ya, de esa cuenta, si en esa primera audiencia el demandado es quien solicita la confesión judicial, esta se va a proponer para la audiencia más inmediata. En teoría, ¿cuáles son los plazos que establece el Código de Trabajo para presentar las pruebas, jóvenes? No mayor de 15 días, no mayor de 8 días. En teoría tendría que darse así, pero no vemos que esto se dé en la realidad y una segunda, tercera audiencia, segunda audiencia se va a dar a los 6, 7 meses. Entonces, como el artículo 358 únicamente regula este procedimiento de la confesión judicial, ya nos vamos, 354, perdón, nos vamos obligatoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil ya vimos del artículo 130, ya, 130 al 136, todo el procedimiento correspondiente de
la confesión judicial. Es decir, la manera en que se deben de hacer las preguntas, se deben de hacer en un sentido afirmativo, se debe de realizar, obviamente, una pregunta a la vez. El juez realiza la absolución, que así se le llama la absolución de las preguntas, dentro de un juramento que está en el artículo 134, que ya lo vimos, ya. El contenido de esta debe de versar sobre los hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho que tenga interés. Es decir, es un tema muy, muy importante, ¿ya? La redacción, ojo, derecho notariado o derecho de notariado, la redacción debe de ser muy importante. Por eso es importante, va la redundancia, que ustedes logren, conforme a la práctica, llevar esa redacción de una manera clara y objetiva. Las preguntas siempre se van a realizar de manera afirmativa, ¿ya? Cada pregunta, cada posición, como lo establece la diapositiva y el código de trabajo en el artículo, el código procesal civil mercantil en el artículo 132, regula que se debe de realizarse una pregunta por cada hecho. Ya. Las respuestas de estas posiciones o de estas preguntas se van a dar de sentido afirmativo o en sentido negativo. Sin embargo, el absolvente o la parte que esté contestando puede ampliar o aclarar. Es decir, diga Ana Pineda si es cierto que el jueves 27 de abril del año 2023 a las 19 horas en punto tuvo su examen de derecho notarial. Señor juez, no, diga si es cierto o no. Si es cierto, señor juez, que tuve el examen el jueves 27 de abril, pero aclaro que el examen no fue a las 19 horas, sino fue a las, ¿a qué hora fue su examen ayer? 16 horas. Va, 16 horas. Entonces, aunque ustedes, porque ese es un tema, gracias Cristal, buenas tardes, aunque ustedes vean que la pregunta va dirigida en tal vez sí la fecha, pero no la hora, no las circunstancias, ustedes tienen que mencionarle a su cliente, si la pregunta va dirigida en un aspecto que no pasó, usted sí contesta, pero aclara. Diga, Cristal Alejandra, si es cierto que el jueves, ya, 27 de abril del año 2023, ayer fue jueves, ¿verdad? No, el miércoles 26 de abril del año 2023, usted no recibió la clase de Derecho Procesal del Trabajo. Sí, no, diga si es cierto o no. Sí, no la recibí, pero aclaro que fue, porque en consenso todos los alumnos estuvimos de acuerdo con el catedrático para poder estudiar para el examen de Derecho Notarial. O sea, es decir, siempre hay que aclarar los aspectos. Entonces, así es como se maneja específicamente la confesión judicial, ¿ya? Y de esa cuenta se pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. Yo les he contado a ustedes que yo en las audiencias a las que he ido he realizado o he presentado ante el juez pliego que contiene posiciones o que contiene preguntas de la confesión judicial, y en una audiencia una vez hice más de 150 preguntas, hasta el propio juez, yo lo vi que se molestó, pero ni modo, era mi derecho. Y de las 150 me descalificó como 20, 130. Y de esas 130 ya había pasado un montón de tiempo y todavía el juez me dice, ¿alguna otra pregunta, abogado? Sí, señor juez, tengo 5 preguntas más. Y se me queda viendo, está bueno, pues, me dice, bueno, no, así pues, dígame, le dice al absolvente, por favor, usted no vaya a responder, yo voy a calificar la pregunta y usted después responde. Y así se las 5 preguntas. Entonces, de esa cuenta, esa es la confesión judicial. ¿Tienen alguna duda? Si no hay ninguna duda, en la declaración de testigos es lo mismo. Es el mismo procedimiento, es el mismo aspecto, solo que hay
dos diferencias. Por aquí estará María Isabel, no sé cómo se trabaja en el juzgado que ella está haciendo pasantías, porque cada juzgado tiene su criterio. Pero hay algunos juzgados que por lo menos las preguntas que se van a hacer a los testigos, hay algunos lo llevan en plica, otros no. Yo soy de las personas que no lo llevan en plica, sino que cuando se presentan los testigos, ya se le dice al juez, señor juez, de conformidad con el diligenciamiento de las pruebas, tenemos como testigos a las siguientes personas. Y el juez le dice al oficial que está ahí, mire, dígale al comisario tal y tal que vea, por favor, que no se vayan a hablar los testigos. O si uno está, el que está acá adentro, que los dos que estén afuera, que estén separados. Yo siento que el juez lo hace de buena voluntad, sin embargo, como está en audiencia, no tiene ese control específico para decir si están hablando o no. No es como un derecho penal, cuando uno tiene a 2, 3 indicados y el juez, ya vieron ustedes el derecho procesal penal 1 o las clínicas penales. Ya, licenciado. Y les explicaron ahí cuando uno quiere declarar. Cuando uno quiere declarar, le dicen el juez a uno y le dice el juez al agente, al agente del sistema penitenciario, hágame favor, salga con ellos y usted es el responsable y el encargado de que no se comuniquen. Entonces entra uno, sale otro. Lo mismo quiere hacer el juez en el aspecto laboral, pero como él está dirigiendo la audiencia, los abogados estamos adentro, pues no hay ningún control para eso. Entonces al final, hay algunos jueces que en su momento se le da, cuando es el diligenciamiento ya de la prueba testimonial, se le entrega el pliego de posición, las preguntas correspondientes, el juez las califica, porque siempre las califica, y ya le empieza a hacer las preguntas al testigo, siguiendo las reglas de la declaración de partes, es decir, la juramentación correspondiente. No sé si estará María Isabel por acá, si su juzgado o la señora juez o juez, no sé qué será, hace lo mismo o tiene algún procedimiento especial. No está María Isabel hoy. Bueno, regularmente todos los jueces hacen lo mismo. Entonces, en la declaración de testigos es el mismo procedimiento. O sea, no hay mayor aspecto que explicar ahí. Pero si tienen alguna duda, nos lo explicamos. El dictamen de expertos. ¿Qué es el dictamen de expertos para ustedes, jóvenes? Es cuando un especialista en cierta materia da su punto de vista sobre el caso, ¿no? Hola Gladys, muy buena tarde. Exactamente. Y de conformidad con la ley, y eso es un tema bien discutible, fíjense ustedes que ese es un buen punto de tesis, que lo podemos, yo los insto a que ustedes lo puedan realizar, efectivamente tal y como lo regula Gladys. Sin embargo, el único, porque aquí establece la diapositiva, es la prueba que surge del dictamen de los peritos, que son las personas llamadas a informar ante un tribunal por razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario al asesoramiento técnico o práctico del juzgador sobre los hechos litigiosos. En derecho penal no hay otro espacio, no hay otra salida más que estos dictámenes de expertos los otorgan los profesionales y las personas técnicas contratadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y de hecho, en el tema laboral también va por esta vía. O sea, todo lo relacionado a dictamen de expertos lo tiene que certificar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. O sea, ahí podría presentarse un punto de tesis en cuanto a la viabilidad que deben de tener esos profesionales de la iniciativa privada para poder certificar también o dar fe de que lo que se está sometiendo a conocimiento del juez pues obviamente es verídico. Sin embargo, si la fe pública notarial está por los suelos, imagínense ustedes, o sea, yo he tenido casos y tuve un caso una vez, estoy llevando un caso de una mi clienta que es propietaria de cuestiones de telecomunicaciones y la demandó una persona que era locutor y él ante el juez, porque es un actor, el juez le dijo que él era un trabajador, una relación de dependencia.
En la primera audiencia que de una u otra manera nos conminó el juez a llegar, él presentó una excusa médica, pero, y dijo que estaba muy enfermo. Pero hombres muy cultos podremos ser, muy listos nos podemos creer, muchos títulos podemos tener, pero hay algo que nos va a sobrepasar siempre, que es el sexto sentido del sexo femenino. Y ese sexto sentido, el sexo femenino, pasa por cualquier cosa y siempre caemos. Entonces vino mi cliente y me dice, Lick, este no está enfermo. Yo le tengo las pruebas para mí. Y mire usted, mi clienta, porque no, la estaba demandando, una millonada. Pasó como 4 horas investigando en las redes sociales y me dice, mire, le tengo las pruebas. Y el nene haciendo una su película por esquipulas estaba. Entonces, al final, así es, Glass, y el médico se prestó a emitir. Sí, es que las mujeres, miren, las mujeres por naturaleza son hermosas, pero de verdad, las mujeres yo las respeto mucho por el hecho de ser mujeres, pues, pero tienen un sexto sentido y de verdad, miren, es increíble la capacidad que tiene la mujer de hacer 7, 8, 9 cosas a la vez. Uno de hombre con 2 cosas está que ya no puede, la mujer con 10 cosas está, yo la admiro por naturaleza. Entonces, presentamos un incidente de falsedad del certificado médico. ¿Y qué creen? Lo ganamos. Lo ganamos desde el punto de vista de la mentira, no por el médico, porque el médico de una u otra manera, la firma de él estaba válida. Y le dije, como ahí era un tema que era difícil de comprobar, le dije al juez en el incidente, a estas alturas es difícil comprobar que de una u otra manera el señor tal y tal y tal estuvo enfermo, porque él dijo que estaba enfermo del estómago y que le habían dado reposo por no sé cuántos días. Sin embargo, le solicito a usted que pida a la empresa, porque mi clienta, miren, me ayudó y ella me dio el nombre de la película, la productora, todo. Entonces pidió al juez y al final, en esa primera, sí, es que ella se metió de lleno porque ni modo la estaba demandando. Y el juez pidió toda la información y ganamos el punto de derecho. ¿Qué ocasionó con esto? Ocasionó con esto que el juez dijera, pero también el juez muy bueno, la verdad, y el juez dijo, bueno, entonces se le conmina que para la próxima no mienta. El señor juez le dijo, ¿cómo es eso que se le conmina si usted se dio cuenta que estaba mintiendo? Sí, abogado, pero ya precluyó. La cosa es que ya para la confesión judicial, ahí le hice a él 50 preguntas. Hombres, algunos, Aurora, no todos, algunos somos leales y fieles. Entonces, y ya en la confesión judicial ya no llegó. Entonces, al final, por eso es que el dictamen de expertos está mal visto. Es como los abogados, los notarios. O sea, a mí me han llamado cantidad de veces a declarar al Ministerio Público y les digo, miren, fíjense que, ¿por qué me están llamando? Ali, lo que pasa, me dicen, es que como usted metió esa escritura, sí, le digo, clases de fe pública, les digo al auxiliar. Y no lo hago con ánimo de ponerlo nervioso, sino clases de fe pública, le digo. Y como están encaseados en el tema penal, mire, pues fe pública administrativa, registral, notarial, le digo, yo tengo fe pública, le digo, y lo que yo consigne acá es válido. Y conforme el 186, si no es cuestión de estar impugnado, tiene validez. Sí, pero usted sabe cómo son los notarios, me dice, entonces, por eso es que estos dictámenes de expertos están un poco descalificados. Yo les aconsejo a ustedes que si en algún momento ustedes presentan dictámenes de expertos, de una vez en su memorial soliciten que dichos dictámenes tendrán que ser solicitados por el honorable juzgador al experto correspondiente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y así es como se piden estos dictámenes de expertos. ¿Ya? Reconocimiento. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? No, licenciado. Gracias, Cristal. Reconocimiento judicial. ¿Qué es el reconocimiento judicial? ¿Qué entienden ustedes por reconocimiento judicial? Dilo, si lo sabes. ¿Qué manda?
es cuando el juez verifica por él mismo los medios de prueba. Así es. Fíjense ustedes que ustedes en la vida van a tener la oportunidad de asesorar a muchas partes. Yo, aparte de lo laboral, me dedico a realizar defensas tributarias y defensas en temas de Contraloría General de Cuentas. Y en ese entonces, aún mi cliente, que eso fue hace 4 años, que estaba buscando la reelección de su municipio en Chimaltenango, me contrató y me dice, fíjese, Lee, que tengo un juicio de cuentas. Porque la Contraloría General de Cuentas, los auditores, le habían establecido que él y su corporación municipal tenían que devolver alrededor de 3 millones de quetzales porque nunca se había ejecutado el proyecto para la elaboración de una carretera que tenía alrededor de 6, 7 kilómetros. 5 kilómetros, no sé cuánto. Estamos aquí por Chimaltenango. Entonces, el dictamen de el reconocimiento judicial es una prueba que de una u otra manera, sí o sí, en temas de Contraloría, usted lo debe pedir. Entonces, al final, cuando yo leí el expediente, le dije, mire, no le pidieron la prueba más importante, que es el reconocimiento judicial. Logré enderezar la demanda, la contestación de la demanda, y le dije al juez, solicito que usted se vaya a constatar que efectivamente la carretera fue construida, ¿ya? Y yo mismo, en mi carro, llevé al juez, el juez tomó fotografías, acompañó con un video, se fue acompañado el oficial, y esa fue la prueba principal para que el juez desvaneciera ese juicio de cuentas que de una u otra manera estaba presentando la Contraloría en contra de mi cliente. Y eso ocasionó, pues obviamente, que se desvaneciera, y le dieran su constancia inexistente de cargos. Es decir, el finiquito. Entonces, Davis Echande establece que el reconocimiento judicial es una de las pruebas más importantes y en muchas ocasiones inclusive necesaria para la investigación de los hechos. En el caso que les estoy contando, es una prueba o fue una prueba importante y muy necesaria, porque el juez se dio cuenta que la carretera ahí estaba. ¿Y saben qué les preguntó el juez a los auditores de la Contraloría General de Cuentas? Si ellos habían ido a ver la carretera. Y la respuesta de los auditores, ¿cuál creen que fue? No. Que no. Exactamente, porque no era su función. ¿Cómo no va a ser su función? Entonces, al final, es muy importante esta prueba, ¿ya? Porque en toda clase de procesos debe entenderse como la diligencia procesal practicada por un funcionario judicial con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción. Es decir, esa vez el juez, fíjense ustedes que yo digo que lo haría, no sé si por apantallarlo, como decíamos con otro abogado, nos estaba voceando, pero el juez llevó metro, llevó nivel, llevó un montón de, ahorita velocita, y él se puso a medir, y yo dije, ¿será que tendrá conocimiento el juez? Pero tampoco lo quise interrumpir, ¿va? Pero vi que estaba midiendo, apuntando en su cuadernito y poniendo el nivel, y poniendo hasta un decibelímetro llevaba, y yo decía, pues, ¿para qué si el decibelímetro no tiene nada que ver aquí? Pero yo me quedé callado. Mi respuesta fue ya cuando él dijo, se absuelve, porque me constaté que ahí estaba. Entonces, esa es una prueba muy importante. Adelante, Rosita. Licenciado, pero esto sí se lleva a cabo en la realidad, que el juez pues haga el reconocimiento judicial en los casos. Ustedes lo tienen que pedir. Los jueces, imagínense, no sé, por ahí vi que ya estaba Marisabel. Hola Marisabel, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya empiezo a fastidiarla, yo lo sé, pero solo es una pequeña pregunta. ¿Cuántas audiencias tiene el juez o la señora juez, no sé, si es hombre o mujer, todos los días? Buenas tardes, licenciado. Hola. Pues generalmente son 4 audiencias. 4 audiencias. Y de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, de lunes a viernes. Ok. Entonces, gracias, Marisabel. Imagínense, Rosita y compañeros, que nosotros pidamos un reconocimiento judicial con los tráficos que manejamos, con los temas que se están dando en la ciudad. El juez mínimo para hacer un reconocimiento judicial se lleva 4 horas. ¿Y qué es lo que implica esto? Que de una u otra manera se vayan reprogramando las audiencias. Por eso es que en derecho de trabajo
Yo no sé si con usted, María Isabel, usted ha ido alguna vez a acompañar, ¿es juez o jueza, perdón? Es jueza. La señora juez, ¿ha ido a hacer algún reconocimiento judicial ella? Pues en el tiempo que llevo ahí, no, licenciado. Exactamente, y no es porque ella no quiera, sino porque uno, los abogados no lo pedimos, ustedes tienen que pedir. Y dos, si lo pidiéramos, en algunos casos va a decir no al lugar. Yo quiero entender, porque es la carga de trabajo, aunque es su derecho, pero debemos de pedirlo. Por eso yo no puse el ejemplo en laboral, porque en laboral yo lo he pedido y me ha mandado por un tubo. Y yo digo, ¿cuál es el fundamento? ¿Ya? Y dos, ya hablando de la realidad, y no voy a decir nombres porque no sería ético de mi parte, pero yo tengo la oportunidad de estudiar un doctorado, les conté que ya este es el último año y ahí tengo la oportunidad de estudiar con varios jueces de trabajo y me dicen, lo que pasa es que si nos vamos a hacer un reconocimiento judicial, se nos carga la agenda. Y sábados y domingos no lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, por eso es que en derecho de trabajo esta prueba de reconocimiento judicial no se da. Adelante, Rosita. Y no puede él nombrar a alguien más, o sea, tendría que ir él. Se lo pregunto porque regularmente nombran, al menos yo que trabajé en una municipalidad, cuando tocaba realizar pues ir al lugar para verificar los datos que habían dado, regularmente eso es algo que se supone que hace el alcalde o el juez. Y yo era asistente del juez y a mí me mandaban a realizar ese tipo de cosas para poder realizar el informe por parte de la municipalidad al hacer la titulación supletoria. Ok, ahí va una respuesta. Es muy buena pregunta, Rosita. Vayámonos todos, por favor, al artículo 172. ¿Del Código de Trabajo, licenciado? Perdona, Martina, buena tarde. Del Código Procesal Civil y Mercantil. Ah, bueno, muchas gracias. Alguien que me lea el 172, por favor. Artículo 172, oportunidad de la prueba. En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial y también podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Ok, gracias, Carla. ¿Podrá el juez? Ojo, primera, ¿podrá el juez? 2, leamos el segundo párrafo del 173, por favor, Carla. Artículo 173, objeto de reconocimiento. Pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe de ser cumplido. Señalará con 3 días de anticipación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse y procurará, en todo caso, su eficacia. Ok, gracias, Carla. Pedido de reconocimiento, el juez dispondrá. Segunda vez que se menciona al juez. Ok. Leamos el 174, por favor, Carla. Ya van a ver a dónde los quiero llevar. Artículo 174. Asistentes a la diligencia. Las partes y sus abogados podrán concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacer de palabra al juez las observaciones que estimen oportunas. El juez y las partes podrán hacerse acompañar por peritos de su confianza, los que en el acto del reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente si fueren requeridos por el juez. Los honorarios de los peritos de las partes serán abonados por ellas particularmente. Los del perito que acompañen al juez serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Si la prueba fuere dispuesta por el juez, serán satisfechos por mitad por ambas partes, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 171. Podrán ser examinados los testigos en el mismo acto del reconocimiento judicial cuando ello contribuya a la claridad de su testimonio, si así lo hubiera solicitado oportunamente la parte interesada y si el juez estima conveniente la práctica de la diligencia en tales condiciones. Ok, leamos por favor el 175, disculpe que la moleste tanto. Está bien, licenciado. Artículo 175. Resistencia de las partes.
Si para la realización del reconocimiento judicial fuera menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negara a suministrarla, el juez la apercibirá para que la preste. Si a pesar de ello continuare su resistencia, el juez dispersará la práctica de la diligencia, pudiendo interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto. ¿Y el último? Artículo 176, acta. El resultado de la diligencia se levantará la correspondencia, del resultado de la diligencia se levantará la correspondiente acta, que será firmada por el juez, el secretario, testigos, peritos y por los demás asistentes que quisieran hacerlo. Si el juez lo juzga conveniente, se consignará en el acta la constancia de algún resultado, consecuencia o hecho ocurrido. Gracias, Carla. ¿Por qué? Perdón, Carla, hice que leyeran todo. Porque ¿a quién le delega el Código Procesal Civil Mercantil la responsabilidad? Pues, al juez. Al juez. En ninguna parte regula que el juez puede delegar. Y dos, ¿cuántas veces se mencionó el juez? 12, 14 veces. Si el juez considera oportuno, si el juez realiza, el juez puede consignar, es decir, si fuera Rosita la parte demandada y yo estoy proponiendo reconocimiento judicial y como juez Carla designa a él que es su oficial, ¿se opondría usted, Rosita, o no se opondría? Sí, porque la ley establece que es el juez. Así es. Entonces, por eso es que no se puede delegar en derecho de trabajo y en derecho de civil a que sea el juez, ¿ya? Realmente quien realice esa acción. Adelante, Dulce María. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Yo quería hacerle una consulta porque yo estoy en un juzgado, yo soy oficial y en nuestro caso mi juzgado ve vía pública en situaciones de tránsito. En nuestro caso, yo sí me recuerdo que han ingresado algunos expedientes de algunos muros en zona 16, zona 14 que las alcaldías han pedido y el juez sí va, pero a veces vamos oficiales con él. Ok, gracias, Dulce. Por eso acabo de decir, en derecho, muy buena pregunta, en derecho civil y en derecho laboral es el juez. Si nos trasladamos a derecho penal y derecho que obviamente en temas de tránsito, ¿ya? El juez, nosotros hemos pedido que el juez realice, ¿ya? La inspección o el reconocimiento judicial. Y los jueces en lo penal, ¿qué cree lo que hacen? El juez en lo penal dice, en virtud de que la parte tal y tal solicita, ¿ya?, el reconocimiento judicial, ordeno que, de conformidad con el artículo 251 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala, el ente que tiene a su cargo la investigación penal es el Ministerio Público. Ordeno al Ministerio Público que se haga inspección ocular para A, B y C. El juez delega. ¿Qué es lo que pasa en los temas de tránsito, Dulce María? Es el mismo procedimiento, porque recordémonos que en los temas de tránsito, obviamente, ahí la intervención del Ministerio Público, ¿cuánto es, Dulce María? 0. Así es. ¿Y quién es la facultad o a quién le corresponde esa responsabilidad? Al juzgado. Al juzgado. ¿Y qué tipo de juzgado es? Yo estoy en el juzgado primero de tránsito. Ok, pero ¿qué es lo que quiero decir? O sea, no estamos hablando de un tema laboral, no estamos hablando de un tema civil. Administrativo. Exactamente. Entonces, al final, esto puede ser delegado, así como decía Ana, Rosita, creo que fue. En temas administrativos pasa mucho también en las municipalidades. No sé si ustedes han realizado alguna vez algún trámite para solicitar una licencia para, se me fue la palabra, para solicitar la partición, la desmembración de un bien inmueble. Cuando uno solicita
uno dice solicitamos que se nos dé la autorización para hacer una desmembración del bien inmueble. ¿Qué es lo que hace el juez, el alcalde? En teoría, el alcalde viene y nombra al síndico primero. Y el síndico primero hace un informe. Y posteriormente, entonces, en derecho de trabajo, en derecho civil, recordémonos que es eminentemente, ¿ya?, formalista. Como Dulce está ahí, obviamente, que es un tema administrativo, es un tema de tránsito, sí lo solicitan. Y sí se da. Pero ojo, nadie lo ha impugnado. Porque le aseguro, Dulce María, que si lo impugnan, ¿qué harían ustedes si el otro abogado lo impugna? Sí, con eso es muy complicado porque a veces sí tenemos que hacer previos, incluso porque llegan los vecinos molestos, porque yo estoy en la municipalidad de la ciudad de Guatemala y a veces se tienen que pedir previos a otras entidades, otras dependencias de la MUNI antes de previo a resolver, porque sí ingresan impugnaciones. Exactamente. Y es que usted está en el juzgado, en un juzgado. Quiero ordenar las ideas. Usted está en un juzgado, pero no es un juzgado, no sé si me explico. O sea, usted está en un tema eminentemente administrativo, ¿ya? Entonces, todo se rige por el tema administrativo. Y ese es un punto bien importante que los abogados, no es que seamos revolucionarios, pero no hemos querido apuntar o apuntalar, porque de una u otra manera, claro, el Código Municipal regula los aspectos correspondientes, pero de conformidad con el artículo 203 de la Constitución, ¿a quién le corresponde realizar las sentencias o realizar el juzgamiento y promover la ejecución de los juzgados? Al organismo judicial. Esos son puntos de tesis. Entonces, solo tal vez para aclarar lo que decía Dulce, claro, en el tema administrativo se da. ¿Y qué es lo que uno busca? Que su cliente salga de los problemas. Entonces, pero si nos vamos a la letra, si nos vamos al derecho, y estos párrafos que estamos leyendo, pues obviamente el juez. Pero en el caso que Dulce maneja, que lo hemos manejado muchas veces, pues lo que uno busca es, o incluso solo con un simple informe. Yo asesoro a algunos clientes que tienen sus negocios y el juez de asuntos municipales le notifica algunos aspectos y piden el informe y todo, y cuando le decimos ven a hacer reconocimiento, él envía a la persona que trabaja con él y él hace un informe correspondiente. Yo le he dicho, usted es el juez. No, yo solo vengo de parte del juez. Hágalo pues, digo, estoy lo mismo consciente. Pero ¿qué es lo que uno busca? Que esto se finalice ahí. Pero sí tiene mucha razón, Dulce María, en cuanto a la aplicación que se da, ojo, en el tema administrativo. ¿Ustedes tienen alguna otra duda? Adelante, Norelki. Buenas tardes, licenciado. Disculpe. Según el artículo 172, dice que se puede pedir a petición de parte de oficio. Entonces, si esta prueba no se pide en la demanda, o sea, como ofrecimiento de prueba, no se puede practicar, ¿verdad? ¿Qué establece el 172? En cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Si no lo hacen a petición de parte, mi querida Norel, ¿qué usted cree que lo van a hacer de oficio? No creo. Bueno, la respuesta dentro del marco de la ley es sí, la facultad, o sea, la ley le otorga esa facultad al juez, que si uno no lo pide, él lo puede hacer de oficio. Pero si uno rogando que lo hagan, no lo hacen por la carga de trabajo, y aclaro, yo no tengo nada en contra de los jueces, tengo un montón de amigos y conocidos que son jueces, que estudiaron conmigo y muy buenos amigos que son jueces y yo los comprendo. Sin embargo, estoy hablando no de la persona, sino del proceso. Es tanta la demanda que se tiene, que al final no se dan abasto. ¿Y por qué creen que no se dan abasto, jóvenes? Volvemos a 5 clases atrás. La conciliación. No hay un trabajo efectivo por parte de los abogados que dé una efectiva conciliación. Entonces, por eso es muy importante la tarea de ustedes como abogados. Pero sí, respondiendo a la pregunta de Norelki, sí lo puede hacer de oficio el juez. Que lo vaya a hacer son otros 20 pesos, pero al final la facultad se le otorga, ¿yo? Entonces, si yo no ofrezco ese medio de prueba, lo puede hacer el juez. Pero si él dice no por la carga laboral, entonces ya no. Lo que pasa es que es un tema muy importante. Vean, yo llevé y tal vez no tanto
para reconocimiento judicial, sino para prueba documental, que es la siguiente. Yo ya les he comentado y les he compartido a ustedes ¿en qué tres casos únicamente regula la legislación que el trabajador debe de demostrar que existió o debe de darse la inversión de la carga de la prueba? 3 casos les he mencionado, ¿se recuerdan? Para demostrar la relación laboral, las horas extraordinarias y las ventajas económicas. Así es. De esa cuenta, yo llevé un proceso en los tribunales correspondientes, gracias Marisabel, y le hice ver al juez que efectivamente le asistían los derechos a mi cliente y le consigné los fundamentos de derecho, los artículos y cuánta cuestión. Y la otra parte, que era una entidad pública, pues obviamente también contestó en sentido negativo y consignó los artículos. Y el juez, al final, declaró la demanda parcialmente a favor de mi cliente, pero con 2 salvedades. La primera, que no le otorgó un bono que regulaba el pacto colectivo de condiciones de trabajo y un bono que regula un acuerdo interno de la institución, porque no los aporté como medios de prueba. Entonces yo le digo, gracias señora juez, gracias por haber realizado el análisis correspondiente. Sin embargo, usted tenía la facultad de conformidad con la ley. Hay un aforismo y un principio que es el juris novit curia, que significa el juez conoce el derecho. Y únicamente en los 3 casos que Marisabel nos acaba de ilustrar, se va a invertir la carga de la prueba. De lo contrario, todo lo que el trabajador afirme se tendrá por válido. Y si no es así, le dijeron, pues obviamente usted tenía la facultad de pedirlo. Lo que pasa es que venía de un tema civil, ella viene de un tema civil, entonces está encajada en el tema civil. Pero ¿por qué digo esto, Norelki? Que si no lo hacen de manera oficiosa, no lo van a hacer, si no lo hacen de manera peticionaria, no lo van a hacer de manera oficiosa. Pero en la ley, sí, ellos lo pueden hacer. Pero ustedes tienen que estar, como decimos, ojo al Cristo para que sean esos aspectos. ¿Oyeron? Muchas gracias, licenciado. No, para servirle. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, documentos. Davis establecía que con relación a la prueba documental se define que es un documento toda cosa que sea producto humano perceptible con los sentidos de la vista y el tacto que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Ojo, salvo disposición expresa en este código, con excepción de los documentos públicos y privados de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué sistema de valoración de la prueba se va a dar ahí? Sistema legal. ¿Ok? La prueba se apreciará en conciencia, es decir, documentos, si son documentos públicos y auténticos, el juez se tiene que ir a lo que establece la letra del derecho común. Pero si son fotocopias de recibos, fotocopias de documentos, ustedes en la primera audiencia, en el primer memorial de demanda o en una ampliación correspondiente, deben de enumerar y deben de desglosar los medios de prueba que ustedes están presentando. Ojo, cuando uno es estudiante de derecho se tiende a confundir mucho con el derecho penal y el derecho civil y el derecho mercantil y el derecho laboral, porque en derecho penal lo que ustedes presentan al juez hasta la etapa intermedia que se presenta el acto conclusivo, es decir, incluso hasta los documentos que se elevan al tribunal que va a conocer el juicio, son medios de convicción. Y el juez mismo dice, no estoy valorando prueba, estoy valorando medios de convicción que me ponen a la vista y conforme el análisis que el Ministerio Público ha realizado, ente rector de la investigación penal, a mí me dice que hay indicios de que posiblemente se pudo haber cometido un hecho delictivo. Ojo, entonces ahí el juez no valora medios de prueba. Apachemos el botoncito y cambiemos el chip a derecho penal.
En derecho laboral, esa fotocopia que usted presenta, ese documento que usted presenta, si no es impugnado por la otra parte, es un medio de prueba que es válido para el juez. ¿Me explico? Entonces, por eso esos documentos, ustedes tienen que desglosar esos documentos en el momento que ustedes presenten ya los mismos. Es decir, Gabriela dice, Carla, a mí me debe 25,000 quetzales de 2 meses que le trabajé y presento 2 recibos de 12,500 en donde hago constar que yo se los trasladé y nunca me pagó, o presento 2 facturas y nunca me pagó. Carla debe demostrar que esas facturas no son de salarios, porque si no, el juez va a declarar con lugar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir haciendo, estimados amigos, ese análisis correspondiente de los medios de prueba. Ya. Esto es fácil, no hay mayor explicación. Medios científicos de prueba. Estos medios son producidos por científicos o técnicos con datos, objetos y fuentes que le proporcionan determinada ciencia y técnica. Volvemos al dictamen de expertos, ¿ya? Específicamente, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Me explico? Y las presunciones legales y humanas. ¿Qué entienden ustedes por presunciones? ¿Qué es una presunción? Es algo que se presume cierto, licenciado. ¿Ok? Y cuando hablamos de presunciones legales y humanas, ¿a qué nos referimos? A que están establecidas en la ley, pero están realizadas por el juez. Buena lógica. Por ejemplo, en el Código Civil hay un artículo que dice que todo hijo nacido del matrimonio se presume que es hijo del padre. Así es. Salvo que no se demuestre o salvo que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Exacto. Vayamos todos al 194 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. ¿Lo leo, licenciado? Por favor, Carlos. Artículo 194. Presunciones legales. Las presunciones de derecho admiten prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no exista precepto que lo señale taxativamente. El 195, por favor. Artículo 195. Presunciones humanas. La presunción humana solo produce prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones debe de ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso. Ok, entonces cuando hablamos de presunciones legales, Martina lo acaba de decir muy claramente. Nosotros, cuando nos referimos a las presunciones como tal, le decimos al juez, señor juez, desde nuestro punto de vista, consideramos que los medios de prueba deben de ser aceptados como verdaderos, ¿ya? Porque tienen los indicios, las características y las señales correspondientes, que así debe de ser. Y conforme las presunciones legales que establece la legislación, que podemos presentar los medios de prueba, a usted le decimos que emita las presunciones legales. Y las humanas, tal y como lo establece Carla, la presunción humana solo produce pruebas si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. Es decir, si se comprobó que fue despedida Ana Pineda sin que se le pagaran sus prestaciones, su indemnización por 10 años, obviamente el juez va a emitir una presunción legal humana ahí. Entonces, las presunciones legales y humanas van de la mano, porque si se comprueba la presunción legal, por ende se va a cumplir la presunción humana. Claro que puede ser impugnada la presunción legal, es decir, mediante la impugnación de los medios de prueba. Señor juez, ¿cómo puede ser posible que la parte actora le esté pidiendo a usted presunciones legales si en el devenir del caso ya se dio cuenta? Está mintiendo. En el caso mío, que yo se lo dije al juez, señor juez, ¿cómo puede ser posible que usted, de buena fe, haya presumido que esta persona estaba enfermo cuando andaba haciendo una película en Esquipulas?
Entonces, usted no puede emitir una presunción humana, legal, y mucho menos una presunción humana, porque él no está enfermo. Él atentó contra su buena fe, queriéndolo sorprender, y atentó contra el resultado del proceso. Entonces, el juez, obviamente, fue a mi favor. Entonces, en las presunciones legales y humanas no hay mayor tema que explicar, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto se los explico. Adelante, Martina. Disculpe, licenciado. Solo necesito saber si en el Código de Trabajo no están reguladas las presunciones legales ni humanas, ¿verdad? No, yo los invito a que si no lo hacen en este semestre, lo van a hacer antes de que se metan a su examen privado, que lean el Código de Trabajo y se van a dar cuenta que no van a encontrar ningún artículo que regule las presunciones humanas. Por eso nos vamos al 326 del mismo Código de Trabajo, el cual regula que en cuanto a no contraríen los procedimientos, se va a aplicar supletoriamente el Código de Enjuiciamiento Civil. Y ya expliqué en su momento, ¿se recuerdan ustedes por qué se denomina Código de Enjuiciamiento Civil y por qué ahora es Código Procesal Civil Mercantil? ¿Se recuerdan de eso? Más. Bueno. ¿Alguna duda, estimados compañeros? No, licenciado. El auto para mejor fallar. ¿Qué es el auto para mejor fallar? ¿Qué entienden ustedes por auto para mejor fallar? Son medios de prueba adicionales que podemos aportar para ayudar a que el juez tome una decisión más justa, licenciado. Ok. Aquí, gracias Martina, aquí hay un poco de historia, que esto se los van a ver ustedes en la diapositiva. Sin embargo, recordémonos que antes de la reforma, el artículo 357 del Código de Trabajo daba la facultad al juez y a las partes de solicitar un auto para que se ordenara el diligenciamiento de alguna prueba. ¿Ya? Es decir, ese artículo 357 decía, señor juez, o el juez decía de oficio, yo voy a solicitar este aspecto, ¿ya? Sin embargo, ojo, aquí hay un tema muy importante, porque recordémonos que existe la etapa procesal de preclusión, y al decir la preclusión significa que ya no podemos regresar a una etapa anterior. Entonces, aquí se hizo un análisis y decía, bueno, aquí se está violentando los mismos principios del Código de Trabajo, porque el artículo 357 da la facultad al juez que él de oficio o las partes, ¿ya? Va a ordenar el diligenciamiento de alguna prueba. Sin embargo, ese diligenciamiento de prueba no lo lograron entender ellos, que se refería a una prueba que ya había sido aportada, ¿ya? Al proceso, o venir y de una u otra manera aportar nueva prueba. En cambio, con esta legislación o esta reforma que se dio a través del decreto 1441, que subsiste la denominación del auto para mejor fallar, con el cual no se puede aportar pruebas al proceso, sino solo sirve al juez para aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberá servir para aportar prueba a las partes del juicio. Es decir, antes el juez decía, bueno, yo tengo alguna duda, por favor que me traigan la prueba. Y decían, no, es que ya pasó la preclusión. Yo les ruego, por favor, que me lean el artículo 357 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Lo voy a leer yo, licenciado. Gracias. El artículo 357. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen la facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente,
Decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crea conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estime indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrán por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberá servir para aportar pruebas a las partes del juicio. Deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias que sean necesarias, con citación de las partes. Contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que lo denieguen, no se emitirá recurso alguno. Ok, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Aquí se puso dos aspectos. La primera, que está actualmente, que puede decretarse un auto para mejor fallar con el objeto de recibir dentro de aquellos medios de prueba que hubiesen sido ofrecidos oportunamente por las partes, pero que no se hubiesen podido recibir dentro del procedimiento ordinario de prueba del juicio. Es decir, que por alguna u otra razón el juez sí diligenció la prueba, pero ¿qué es lo que hacen? Y caemos a lo mismo de la celeridad de las audiencias o de la carga procesal. Porque, por ejemplo, cuando estamos en audiencias, yo tiendo tal vez a caerle mal a los jueces, pero le dice al abogado, abogado, ¿usted está de acuerdo que solo se diga en acta que se está diligenciando la prueba ofrecida de numeral 20 a numeral 35? Sí, señor juez. Me dicen a mi abogado, ¿usted está de acuerdo que solo se diga? No, señor juez, yo pido por favor que se vaya leyendo numeral por numeral y que vayamos corroborando. El juez me dice, bueno, está bien, pero si no hay tiempo, Lick, suspendemos, porque yo ya sé cómo funciona esto. Y yo ya sé que en el acta únicamente dicen del 20 al 30, pero ¿qué pasa si no se aportó? ¿Qué pasa si no se lee bien? Entonces, por eso yo les digo a ustedes, no es que ustedes sean también fastidiosos, pero es el derecho de su cliente, ya que se les dé el diligenciamiento de prueba por prueba. Y ya como estaba anteriormente el Código de Trabajo, puede decretarse un auto para mejor fallar para traer a instancia del juez nueva prueba al juicio, distinta a la incorporada por las partes y que el juez estime indispensable para terminar de formar el marco referencial, que se debe hacer la sentencia. Así está muy bonito, pero obviamente los honorables legisladores vieron el tema de preclusión. Me explico. Entonces, de lo anterior, que es algo bien complejo, puede con toda certeza deducirse que no está permitido a las partes la posibilidad de solicitar que se incorpore un medio de prueba del auto para mejor fallar, es decir, solo que se traiga estas, o que el juez diga, por ejemplo, tengo dudas de la prueba número 25, que es una fotocopia de la factura tal y tal, solicito que se me ponga a la vista la original, o fíjense ustedes que es un tema muy importante, que ustedes tienen que tener la habilidad ahí. Yo no me había percatado, porque uno no tiene que ser mentiroso también. Y mi cliente vino y me dijo, fíjese, Lick, ya cuando vimos las pruebas y todo, estaban aportando un medio de prueba. Y era un documento en donde ellos habían aportado que le habían pagado a mi cliente la cantidad de 55,000 quetzales. Y era el mismo documento con la firma de mi cliente, con el mismo número de orden, pero mi cliente tenía el original que decía 22,500 quetzales. Entonces ellos le habían alterado el número correspondiente. Entonces, ¿de dónde me agarré yo? Y le dije, en el buen sentido de la palabra, pues le dije a mi cliente, bueno, entonces pidamos el auto para mejor fallar. Y le dije al juez, señor juez, ¿en virtud de qué? Dentro de la contestación de la demanda, la parte demandada ofreció el medio de prueba A, B y C, el cual se identifica con el número de correlativo tal y tal, de fecha tal y tal, solicito que se ponga a la vista por parte de mi representado o de la parte actora tal documento. Cuando le notificaron eso a la otra parte, pegó el grito en el cielo, presentó un documento de que presentó un recurso de nulidad por infracción a la ley, después presentó un documento en donde se había extraviado el original y que se había presentado una denuncia en el Ministerio Público y que cualquier persona que tuviera ese documento, pues obviamente no se hacían responsables, lo hacían responsables de la alteración que pudiera haber tenido ese documento. Miren los abogados mañosos.
Entonces vine y fue fácil lo que yo hice. Vine yo y le dije al juez, vaya a ver cuándo presentaron esa denuncia. La denuncia fue presentada posteriormente a que yo presenté el memorial con usted. Y la denuncia, entonces, ahí fuimos atando los cabos. Y el juez trajo a la vista un documento. Y él vino y me dice, no se puede aportar un medio de prueba distinto que el que ya se aportó, porque el que ya se aportó fue el de 55,000 y usted está aportando 95,000. Yo le digo, abogado, yo estoy aportando el medio de prueba que tiene el mismo logo, el mismo correlativo, la misma fecha, la misma firma, la misma empresa, el mismo nombre. Que el juez vea cuál es el verdadero. Y cabal, el juez se dio cuenta que obviamente existía la falsedad. El juez certificó lo conducente. ¿Ya? Entonces después el abogado queriendo hablar conmigo para ver si entrábamos en una negociación. Y le dije, Nel, no se puede. Entonces al final, por eso es muy importante. Entonces aquí se aprecia una vez más la rigidez del procedimiento que impide que las partes puedan proponer prueba en cualquier otra etapa que no sea la establecida en la ley. Este es un tema bien complejo, bien sencillo. ¿Tienen alguna duda con lo que acabo de explicar? El auto para mejor proveer no tiene mayor explicación. Bueno, sí tiene explicación, pues, pero es la facultad que tiene el juez de poder resolver aquí. Adelante, Norel. Entonces, si hubo una prueba que no se ofreció y no se analizó bien en el juicio, uno puede decir que la traigan de nuevo para analizarlo mejor, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias. No pierdan de vista lo que establece. Los tribunales de trabajo y protección social tienen facultad para practicar de oficio a instancia aparte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estén indispensables. Aquí hay una doctrina. Cuando el juez, cuando esta parte dice decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estime indispensable. Ahí, algunos abogados, cuando nos conviene, decimos cualquier documento, nos montamos y decimos, no importa si se ofreció o no se ofreció. Y obviamente ya depende del otro abogado que lo impugne. Porque el segundo párrafo regula la práctica de estas diligencias únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio. Si se dan cuenta, hay una contradicción en el artículo, ¿ya? Pero ahí es la astucia del abogado, cuando se regula cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. Entonces decimos, señor juez, el artículo le da la facultad, entonces pida tal cosa. Y si el otro abogado no lo pide, nosotros calladitos. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda, estimados amigos? No, licenciado. Disculpe, licenciado, el auto para mejor fallar es lo mismo que el de para mejor prever, ¿verdad? Proveer, perdón. Es lo mismo, Aurora, solo que... Exactamente, solo que en derecho de trabajo se le denomina auto para mejor proveer. ¿Me explico? Es como la declaración de parte y la confesión judicial. Confesión judicial en derecho de trabajo, declaración de parte en derecho civil. Auto para mejor proveer en derecho de trabajo, auto para mejor fallar en derecho civil. Civil. Exactamente. Entonces, este artículo, cuando ustedes vean derecho civil, existen otros aspectos correspondientes porque, como les digo, cada abogado lo presenta de manera compleja, pero al final, en cuanto a no contraríen los procedimientos correspondientes, si nos vamos ya al artículo, veamos, reconocimiento, prueba de documentos, impugnación, las presunciones. Si nos vamos al 197, alguien que me lo lea, por favor, del Código Procesal Civil Mercantil. Yo lo leo, licenciado. Por favor, Pan. Artículo 197, auto para mejor fallar. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer, numeral primero,
Que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Solo paremos ahí, Carla, perdón. Si se dan cuenta, está empatado con lo que regula el primer párrafo del artículo 357. Cualquier diligencia de prueba pertinente, ya, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento. Ahí estamos bien. Por favor, continúe. Numeral 2. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Haremos ahí, disculpe. Okay. De cualquier reconocimiento o avalúo que se estime indispensable, igual al Código de Trabajo. Continuamos, por favor. 3. Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. Conforme el Código Civil, ustedes van a escuchar que los abogados civilistas les van a decir a algunos, por eso en el auto para mejor fallar, se puede incorporar cualquier medio de prueba que en su momento no se ofreció. Yo respeto el criterio de ellos, pero al final la ley es clara. Sin embargo, aplicando el principio de especialidad en cuanto el Código de Trabajo y establece en cuanto a no contraríe los procedimientos de este código, se aplicarán supletoriamente el Código de Enjuiciamiento Civil. Es decir, el Código de Trabajo tiene su propio procedimiento y regula la práctica de estas diligencias. Únicamente tendrán por objeto aclarar situaciones dudosas y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes del juicio. Es decir, el Código de Trabajo es taxativo y es claro al decir que se va a dar. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir haciendo la integración. Por eso en Derecho Civil, cuando he llevado casos, he presentado documentos y si la otra parte no lo impugna, con base al derecho de petición, pues obviamente el juez le da trámite. Entonces, les quería hacer esa aclaración para cuando les expliquen el derecho civil, van a decir ustedes, el derecho laboral me explicó otra cosa, pero es porque unos están con el criterio que yo manejo y otros, pues obviamente dicen, no, es que puede ser cualquier documento, pero el Código de Trabajo es claro en decir que en ningún momento se servirá para aportar medio de prueba alguno para las partes. Y aquí se aplica el principio de especialidad o el principio de la norma propia del Código de Trabajo. ¿Alguna duda, estimados amigos? ¿Está todo claro? ¿Están confundidos? ¿Más o como dicen ustedes? Todo claro, licenciado. Gracias. Adelante, Alan, buenas tardes. Buenas tardes. Para entenderle, entonces uno puede utilizar a conveniencia entregar pruebas, aunque uno podría oponerse a que le entreguen pruebas si lo quiere hacer la contraparte, ¿verdad? Sí, más que sí, tal vez para entender, más que a conveniencia, no, porque hay jueces que lo paran a uno de una vez. El juez le dicen, usted tiene que saber la ley, le dicen a uno. Pero ¿qué es lo que va a hacer usted en la defensa del abogado? No es que uno tenga una mala práctica, sino simplemente se trata de defender los derechos de su cliente y no es que yo esté asesorando mal. Ustedes, con base al derecho de petición, lo hacen, pero el Código de Trabajo es clara en la norma y sirve para no aportar medios de prueba, no aportar nuevos medios de prueba. Pero si la otra parte realmente no se da cuenta, ni en segunda instancia, ustedes lo que quieren es venir, así es, nada se puede contestar. Entonces, no es que se utilice a su conveniencia, sino simplemente el juez conoce el derecho, y el derecho, iuris novet curia. Entonces el juez le va a decir, momento señor, aquí no me puede aportar nueva prueba. Pero a mí me ha pasado que el juez en temas laborales, la otra parte en autos para mejor proveer, presenta un documento que no presentó. Y me dice, a ver abogado, ¿qué dice usted? ¿Qué digo yo, señor juez? Iuris novet curia, usted conoce el derecho. Y la ley regula que esto va a servir únicamente para aclarar dudas que usted tenga, pero no para aportar nuevos medios de prueba. Y el juez le solicito que desvincule ese nuevo medio de prueba. Entonces, si lo queremos entender para efectos prácticos, Alan, podría ser la definición que usted acaba de decir.
¿Alguna otra duda, estimados amigos? Bueno, si no hay ninguna duda, Dios mediante, próximo miércoles ya vemos la sentencia, ya vemos la segunda instancia, ya vemos posteriormente el juicio ejecutivo laboral y hemos finalizado el semestre. Entonces, siéntanse contentos, pues, que ya van a estar tranquilos de mi cantaleta. Entonces, al final, si no hay ninguna duda, Dios mediante, nos miramos el día miércoles a la misma hora y por la misma plataforma. Espero tengan un excelente fin de semana y pues nos miramos aquí el miércoles y Dios nos da la oportunidad.